Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos en el video de preguntas y respuestas parte 3. Que la verdad, si ustedes ven las preguntas que vamos a responder hoy son de hace un año, así que me tardé bastante. Y la primera pregunta también tiene dos preguntas además de la que respondí, que les voy a responder en un siguiente video, que voy a intentar que no sea dentro de otro año y subir más videos así seguidos. Así que espero que les guste el video. Y también recuerden dejar sus preguntas en este video para que en el siguiente las respondamos. Y antes de empezar el video recuerden usar el código SantiTG para cualquier compra en la tienda de Epic Games. La primera pregunta es: ¿qué tan fuerte sería Yajirobe si no dejaba de entrenar? Como sabemos, Yajirobe desde el principio que apareció tuvo un gran nivel de poder, obviamente en la escala del momento de Dragon Ball y en la saga en la que estaba, ya que venció a uno de los hijos de Piccolo y hasta pudo matarlo y luego se lo comió como si nada. Por lo que siempre fue un buen guerrero, pero en el punto donde los otros personajes empezaron a mejorar usando mal técnicas ki, por ejemplo en ese momento Goku ya podía usar el Kamehameha, Krillin también, Yamcha, Tenshinhan podía usar el Kiko, también podía utilizar unos rayos de energía y demás. Cuando los demás guerreros 7 empiezan a utilizar técnicas como el vuelo, técnicas más controladas como el Kien-san, como ráfagas de energía que podían moverlas como se les diera la gana, expulsar ki de su cuerpo para hacer explosiones de ki y demás, Yajirobe se queda muy atrás, ya que el último entrenamiento que tuvo con los guerreros Z fue con Kami-sama y los demás guerreros Z, obviamente, para pelear contra Nappa y Vegeta, que obviamente nunca pudo hacer nada, y lo más importante que hizo y que le vimos hacer en la serie fue cortarle la cola a Vegeta Osaru. Por lo demás no hizo nunca más nada, por lo que si él aprendiera a usar el ki podría mejorar bastante su poder, pero yo creo que si él entrenase de la manera que lo siguió haciendo podría llegar a 2000 unidades de poder como mucho. Y si es que siguiera utilizando el ki de la manera que él la usa, que es nomás para hacer ataques físicos, y capaz que si usara el ki de manera como lo usan los demás personajes, por ejemplo para hacer Kamehameha, para volar, para moverse a una mayor velocidad, para generar explosiones y cosas así, podría aumentar a más, pero no creo que supere las 4000 unidades, ya que estaría superando a Nappa y no creo que eso lo logre, y nunca creo que logre destruir un planeta Yajirobe, así que sin utilizar técnicas ki, no sé, llegaría entre 1000 y 2000 unidades, y utilizando técnicas ki y el ki de mejor manera, llegaría entre las 3500 y 2000 unidades también. La segunda pregunta es: ¿qué Obito sin el accidente superaría a Kakashi? Y digamos que el accidente no sucedía, Kakashi hubiese sido más débil seguramente, ya que perdería su repertorio de técnicas jutsu. No, capaz que la fuerza física y todo eso, además que tendría más chakra, estaría igual, sin contar el plus que le daba el Sharingan. Y el Mangekyou Sharingan no era tanto, ya que le gasta mucha energía hasta la cuarta guerra que lo aprendió a controlar, por lo que Kakashi no sería tan fuerte y Obito lograría usar el poder del Sharingan de 3 aspas como mínimo, y estaría en un nivel parecido. Yo creo que sería más o menos que cuando eran niños, teniendo un poder similar, siempre un poco por arriba a Kakashi, pero Obito obviamente empezaría a tener cada vez el Sharingan más mejorado, pero creo que gracias al potencial y lo prodigio que era Kakashi, lograría nivelar el poder de Obito con el Sharingan a su estado base, que sería sin ninguna de las técnicas. En una pelea estaría difícil ver quién ganó, ya que Obito podría copiarles las técnicas y demás, y creo que mejoraría, no creo que seguiría siendo igual que como era niño toda su vida, como es Naruto ahora, por más que en algunos momentos pueda ser el Naruto gracioso, sabe cuándo estar serio, que era lo que ya hacía desde los 16 años, pero creo que Obito sería igual y estaría en un nivel parejo. Entonces estaría muy difícil decir quién ganaría, quién sería más fuerte. Más fuerte supongo que sería Obito gracias a ser un Uchiha, pero en una batalla estaría difícil decir quién gana, ya que Kakashi es muy inteligente, pero Obito puede predecir sus movimientos. Kakashi podría saber cómo predecir a la predicción de sus movimientos de Obito, pero Obito podría copiarle las técnicas y demás, tendría más jutsus gracias a su Sharingan. además de que el Genjutsu seguramente lo hubiese aprendido a usar, pero si
Obito obtuviese el Mangekyo Sharingan de una forma u otra, ya que Rin capaz que no hubiese muerto si seguía vivo, lo superaría fácilmente, ya que el Mangekyo tendría los dos, obteniendo el nivel de poder que tenía la cuarta guerra ninja, o sea, pudiéndose teletransportar o teletransportar cosas a como se le dé la gana. Entonces, en ese caso que obtuviese el Mangekyo Sharingan, sí sería capaz de vencer a Kakashi, pero si no, estaría en un nivel muy similar, siendo más fuerte, pero siendo una incógnita quién ganaría en una batalla. La tercera pregunta es Naruto vs Sasuke batalla final, ¿quién hubiera ganado? Y esta es una respuesta fácil, ya que muchas personas ya han dicho lo que seguramente hubiese pasado, y es que Naruto sería el vencedor. Ya que Sasuke utiliza todo su poder para pelear contra Naruto, utiliza ataque de rayo para intentar matarlo, obviamente, y vemos siempre como Naruto está esquivando sus golpes, o en un momento Sasuke se le tira arriba con el Susanoo y él no hace nada. En la pelea primera, que es de Taijutsu, que según todos iba a tener una gran ventaja, seguramente no según todos, la mayoría pensábamos que iba a tener una gran ventaja Sasuke por su Sharingan y su Rinnegan. No fue así, ya que Naruto usó clones, intentó atacarlos con Rasengan y todo eso, y está bien que Sasuke lo esquivó, pero intentaba matarlos con Amaterasu y aún así no pudo, y Naruto con lo único que se protegió era con el chakra del zorro rojo, o sea, ni siquiera usó su máximo poder del Kurama. Y cuando empezaron a pelear los dos con su máximo poder, que estaban usando los dos su máximo poder, ya que Naruto, si no utilizara su máximo poder, no podría esquivar así los ataques de Sasuke, veíamos claramente cómo Sasuke atacaba a Naruto para matarlo y Naruto no lo hacía. Es más, Naruto solo con su poder, que obviamente estuvo un rato Kurama obteniendo chakra natural, pudo rivalizar con el ataque que hizo Sasuke utilizando el chakra de todas las otras bestias, que fue un ataque ultra super cargado con un Chidori ultra fuerte. Y Naruto por sí solo, que está bien que tenía el modo sabio los 6 caminos, que en cierta manera tiene a los Biju dentro, pero no como tal como hizo Sasuke, que literalmente agarró los Biju y les robó la fuerza en ese momento. Naruto por sí solo y gracias a Kurama también logró rivalizar con ese ataque. Y bueno, como vemos, el ataque queda igual, y después los dos con sus últimas fuerzas van al ataque y terminan empatando. Pero yo creo que si Naruto también iba a matar, que nunca hubiese pasado, ya que nunca mató un personaje Naruto, hubiese ganado el personaje principal. No sé si fácilmente, pero no es que le costaría una locura matarlo, ya que si podía esquivar los ataques de esa manera y podía pelear contra Sasuke sin querer matarlo, mientras que sí, seguramente hubiese podido ganarle. Bueno, gente de YouTube, hasta acá el video. Recuerden que voy a intentar seguir con esta serie más seguido, y no cada un año, 2, 7 meses, sino que cada un mes o todos los meses intentar hacer un video de preguntas y respuestas, por más que no sean los que más vistas tienen. Así que espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse y bye bye.